hermanos? Muy buenas y muy bendecidas tardes tengan. Soy el Roe, Fernando Isaac Roe, de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Bienvenidos a ustedes, ovejitas de Java Ministerios, las locales, así como las que están repartidas por el estado de Tamaulipas y por todo el territorio mexicano. Shalom a todos ustedes, Shalom, Zumpango, Capulúac, bendiciones, Texcoco, Shalom, bendiciones, hermana Rosy, Mario, Shalom, Fanny, a todos ustedes bendiciones. También enviamos bendiciones a nuestros hermanos que pertenecen a Java, que están en Cuba, que están en Puerto Rico, que están en Venezuela, que están en Colombia. Bendiciones a todos ustedes, a nuestros hermanos que están también en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, España. Shalom. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta enseñanza más de Torah que nos edifica, nos construye, nos da instrucción y nos ayuda a elevarnos más para constituir y construir una vida conforme a la voluntad del Eterno. Así que bienvenidos. Damos la bienvenida también a nuestros amigos, seguidores y simpatizantes que nos siguen, que les gustan nuestras enseñanzas, son bienvenidos también, así como aquellos pastores y líderes espirituales que han encontrado en Java Ministerios, en su enseñanza, en nuestra enseñanza, un abrevadero que les permita crecer, que les permita desarrollar su contenido, su intelecto, que les ayude a crecer en doctrina y puedan llevarlo a sus púlpitos también. ¡Qué bendición! Pues bien, vamos a dar paso, ¿sí? No sin antes anunciar que ya estamos próximos a la festividad de Rosh Hashanah. Es una de las festividades más importantes de las 5 que son las fiestas de Yahweh. Así que ya estamos en puerta. Es el próximo 15 de septiembre, Rosh Hashanah, Año Nuevo, y también Día del Juicio Anual para todo el mundo. Así que bueno, hay que prepararse. Si quieres conocer un poquito más o repasar lo que involucra Rosh Hashanah, puedes leer por ahí, los videos de Cafeceando y Aprendiendo Palabra dedicados a la explicación de las fiestas solemnes de Yahweh. Bueno, sin más preámbulo, pasemos entonces a una enseñanza genial que tenemos el día de hoy, de muchísimo interés para todos nosotros. Vamos a la enseñanza, no sin antes invocar las bendiciones de la Torah para obtener la porción que nos corresponde. Y decimos: bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Y decimos todos: amén. Muy bien, mis hermanos, continuando entonces con nuestra formación espiritual, doctrinal y práctica de nuestra relación con Hashem. Estamos en la parashá o en la sección Torah de Re, que significa ve, observa, ¿sí? Del Sefer Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, 26 en adelante, de 11:26 al 16:17. Y estamos en la tercera enseñanza de esta parashá con un tema muy profundo, muy amplio, muy amplio. La verdad que es tan amplio que tendríamos que dedicarle tranquilamente todos los días unas 2 horas a estar desentramando, explicando este tema que hoy vamos a... No nos es en estas enseñanzas de Torah. Posteriormente, en Cafeceando y Aprendiendo Palabra, tocaremos el tema, ¿sí? Sin embargo, el día de hoy tenemos una enseñanza parcial, pero muy interesante, muy edificante, acerca de las prácticas ocultistas, ¿sí? Eso de querer saber el futuro, hablar con los seres queridos, hablar con los que ya murieron, hablar con los muertos, ¿sí? Así como también la hechicería
y todos los recursos que el ocultismo tiene para conectar al hombre con el mundo espiritual caído, ¿sí? Y que muchas personas, incluyendo creyentes, son practicantes activos del ocultismo, ¿sí? Y lamentablemente el ocultismo está creciendo muy rápido, y cada vez como es menor el temor a Hashem y las soluciones rápidas a sus problemas, van y consultan brujos, hechiceros, sortílegos, adivinadores, etcétera, etcétera. Y lamentablemente internet está plagado de sitios de ocultismo, las librerías lleno de libros de ocultismo, donde están a la mano tanta basura, tantos hechizos, tantos procedimientos, y a veces hasta con unas tijeras puedes hacer un proceso en el que te conectas con las fuerzas oscuras, con las fuerzas de Sitra Hará, es decir, las fuerzas del otro lado, las fuerzas oscuras, las fuerzas espirituales demoníacas, las almas condenadas, espíritus condenados, demonios, están al acecho, influenciar al hombre por medio de esta práctica, la cual para el Eterno es una abominación. Para el Eterno que sus hijos practiquemos esta basura es una abominación, y no nos quiere ni cerquita de esto, ¿sí? Lamentablemente el ocultismo se ha vuelto tan popular, tan aceptado, y da resultados, da resultados. Y hay tantas cosas a la mano y gratis, que mucha gente está tomando esta información y la está llevando a su vida diaria, y hacen de su vida su vida diaria el ocultismo, y se vuelven, sin darse cuenta muchos, otros sí, en verdaderos siervos de las fuerzas oscuras, y se someten a su influencia, a su poder, y se dejan gobernar a cambio de favores. Es una lástima que hasta ya jovencitos, jovencitas, matrimonios, hombres, mujeres, profesionistas, políticos, casi todo mundo está involucrado con el ocultismo, y tiene tantas formas, tiene tanta diversidad, pero al final el objetivo del ocultismo y la esencia permanece, y es algo realmente para el Eterno. Él lo conceptualiza como prácticas abominables, y quien las practica es una persona abominable, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver este tema. Cada región y cada país tiene o asigna nombres específicos al ocultismo que se practica regional, y bueno, pues cada región tiene sus protagonistas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México, en el campo del espiritismo, es decir, personas que encarnan espíritus, ¿sí?, que andan ahí vagando, hay unos muy populares, por ejemplo, como el niño Fidencio, ¿sí? Está Pancho Villa, está Zapata, está Francisco y Madero, ¿sí? El espíritu incluso de la Virgen María, del Santo Niño de Atocha, eso es aquí en México. Pero pues también en el alto espiritismo se atreven según ellos, a bajar el espíritu de Dios, a bajar el espíritu de Yeshua HaMashiach, y ahí está la gente oyendo lo que dicen estas personas cuyos cuerpos y conciencia fueron tomados por estos espíritus impostores que se hacen pasar por personas y toman el control y engañan a los interesados, ¿sí? En Estados Unidos está, por ejemplo, misma práctica, pero los protagonistas cambian, como por ejemplo el indio Jerónimo, ¿sí? El indio Pápago también es muy común. En Centro y Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, la misma práctica, ¿sí? Está, por ejemplo, el negro Cirilo,
sí, que es un espíritu que baja. Está el palo mayombe, está la santería, ¿sí? Y los protagonistas pues cambian también cambian. Al final la esencia es la misma, es conectar a la persona con el mundo espiritual bajo, caído, en la búsqueda de favores a cambio de un dinero. Eso es lo que en apariencia es, pero es mucho más, ¿sí? El Eterno nos advierte en su Torah de que estas prácticas ocultistas no son para nosotros. El Eterno las prohíbe abiertamente y no debemos nosotros tener ningún contacto con ninguna persona que practique, que pague por estas prácticas o que se dedique a estas prácticas. No debemos tener en nuestros hogares objetos relacionados con el ocultismo, con la nueva era, ¿sí? Porque es una espiritualidad corrompida, sucia y baja, y o somos de Yahweh o no somos. Y una situación muy alarmante, y te digo porque pues yo lo atestigué. Dentro de las filas de las congregaciones hay personas que practican el ocultismo, ¿sí? Y no voy a hablar de aquellas que van a las congregaciones comisionadas a destruir congregaciones, no. Me refiero a personas que quieren llevar una vida piadosa, pero no quieren soltar estas prácticas. Y tienen embrujado al marido, tienen embrujado al jefe, pagan porque le hagan daño a tal o cual persona, ¿sí? Le mandan espíritus de muerte, de accidente, de enfermedad, espíritu de tragedia, espíritus de divorcio, espíritus de cantidad de daños, ¿sí? Porque odian a las personas. Entonces, como el resultado suele ser rápido, es muy popular estas prácticas. Por otro lado, personas que han perdido seres queridos y que no han sanado de su pérdida, pues no quieren perder conexión y buscan casas de espiritismo para que los mediums jalen o bajen el espíritu de su ser amado y puedan seguir en contacto con ellos y platicando. Hay otros que tienen la inquietud por qué va a ocurrir con ellos en su vida, qué va a ocurrir con su matrimonio, qué va a ocurrir con sus hijos, sí, que es la adivinación, que es querer conocer el futuro e incluso hasta el pasado mismo. Y todo esto el Eterno lo prohíbe abiertamente, ¿sí? El Eterno con su Torah Él nos da las herramientas necesarias para que nosotros vivamos al margen de las prácticas de este mundo, sociales, económicas, políticas, de tal manera que nosotros no seamos envueltos por la basura del mundo y repliquemos una forma de vida como arriba es, debe de ser aquí abajo. Arriba hay santidad, aquí tiene que haber santidad. Entonces el Eterno, para nosotros poder vivir en este mundo sin que nos afecte la forma de vida de este mundo, nosotros tenemos la Torah. Y así podemos caminar por este mundo sin embarrarnos, sin contaminarnos y sin ser parte activa de las tinieblas de este mundo. Como les decía hace un momento, las prácticas de ocultismo son parte de la cultura de este mundo y nosotros no debemos de entrar ahí, ¿ok? ¿Qué te parece la enseñanza? Vamos a ver. El Eterno en Devarim, capítulo 18, verso 9. Deuteronomio 18:9 dice: Cuando entres, ki ata tabo eretz, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega,
no aprenderás para hacer según las abominaciones de esos pueblos. No se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, uno que practique la adivinación, un pronosticador, un augurero o un hechicero, un hacedor de encantamientos, uno que inquiera de Ob o de Gidoni, son formas de adivinación y de conexión con los muertos que existían en Canaán y que eran muy populares, o uno que consulte a los muertos, pues abominaciones para el Eterno. Todo el que haga estas cosas, y a causa de estas cosas, el Eterno tu Elohim los expulsa de delante de ti. Íntegro serás con el Eterno tu Elohim, pues estos pueblos que tú conquistas solían escuchar a los pronosticadores y a los adivinos. Pero en cuanto a ti, no así el Eterno tu Elohim te ha dado. Un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, el Eterno hará que se levante para ti, a él deberán de escuchar. Entonces aquí vemos cómo el Eterno nos advierte y nos dice que no debemos nosotros de incurrir en estas prácticas que tienen que ver con la conexión del hombre con las fuerzas oscuras directas y empezar a tener una relación con estos espíritus. El Eterno no quiere que nosotros nos involucremos con el ocultismo, porque esa fue la razón por la cual el Eterno decretó la exterminación de los pueblos de Canaán, porque ellos escuchaban a los brujos, a los hechiceros, hacían pasar a sus hijos por el fuego, ¿sí? Leían las cartas, leían el café y bueno, cantidad de formas de adivinación, de tratar de conocer lo que está en lo oculto, y el Eterno los expulsa. Fíjense, esa fue la razón. Y el Eterno nos advierte hoy, cuidado. En el libro de Vaikra, Levíticos 20:27 dice cuál es el destino de una persona que hace esto. El hombre o la mujer en quienes hay espiritismo de Ob y de Gideoni ciertamente morirán. Con piedras los lapidarán. Su sangre estará sobre ellos. Como puedes darte cuenta, el Eterno no solamente aborrece el ocultismo y lo considera abominación, sino que además lo condena con la muerte, con la expulsión, con el exilio, con la guerra y con el ataque, y los echa fuera de su presencia. El Eterno no quiere nada que ver con estas personas. Impresionante. Y bueno, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Porque hay personas que incluso desarrollan un grado de dependencia, así como algunos desarrollan vicio por el juego. Hay personas que desarrollan una enfermedad, un vicio por consultar a los espíritus, por ir a consultar a los agoreros, a los hechiceros, a los espiritistas, porque satisfacen una necesidad que lamentablemente por ignorancia, por facilidad, lo prefieren que conectar con el Eterno, ¿sí? Y al entrar en contacto con estos seres espirituales tenemos que preguntarnos: si una señora pierde a su marido y le proponen que puede conectarse con su marido después de muerto, eso pudiese parecer algo atractivo para cualquier persona. Obviamente para nosotros no. Y si la persona está dolida y quiere conectar con su marido, ahí tiene la forma. Va y busca un espiritista. El espiritista charlatano no. Si hace la conexión con un espíritu impuro,
entra a su cuerpo y empieza a hablar como la persona y a revelar secretos, a darle continuidad a asuntos pendientes con la señora, pues la señora va a pensar que está hablando con su marido. Pero ¿quién realmente es ese ser? Cuando la escritura dice que cuando el hombre muere, el cuerpo es entregado a la tierra, el alma duerme y el espíritu vuelve a su dueño, que es el Eterno. Entonces, ¿quién es este impostor? ¿Quién es el que se hace pasar por el marido? ¿Qué es o quién es el que sopla la información al que lee las cartas, al que lee el tarot? ¿Quién es el que sopla la información a aquel que lee el café, los residuos del agua, o que lee el iris, o la oreja, o las runas? ¿Quién es ese ser que mete información a la mente del intermediario entre el mundo espiritual y la persona que desea saber? ¿Quién es verdaderamente el negro Cirilo, el caudillo? ¿Quién es verdaderamente Pancho Villa? ¿Quién es el niño Atoche? ¿Quién es realmente? ¿Quiénes son estos seres? De entrada, la respuesta más simple, y yo creo que nos vamos a quedar con ella, ¿sí? Son jerarquías demoníacas al servicio de Satanás, la serpiente antigua, que se hacen pasar por espíritus humanos, son impostores, ¿sí? Y así es como empiezan a entretejer un lazo, una atadura con las personas vivas que van y consultan. Y así es como empiezan ellos a avanzar en su agenda para invadir e infestar a las personas que practican ya sea el espiritismo o cualquier otra clase de ocultismo. La Ouija, por ejemplo, es otra forma, ¿sí? Entonces es muy peligroso porque son seres espirituales los cuales ya fueron juzgados, fueron condenados y solamente esperan que sean arrojados al lago de fuego. Entonces estos seres no tienen piedad, quien sea, se van a hacer pasar por espíritus de niños, por espíritus antiguos, por personajes célebres o familiares, pero la idea no es conectarse solamente, es invadirlos, es dañarlos, es infestarlos y es enfermarlos, ¿sí? Y ocupar sus cuerpos para satisfacer su necesidad de estar alojados en un cuerpo. Hay otro rubro de espíritus, ¿sí? que andan vagando por el mundo, que no son humanos, pero que tampoco son demonios. No quiero entrar a profundidad, pero son otra categoría de espíritus, ¿sí? que andan ahí buscando cuerpos para ocupar y así ellos satisfacer su necesidad. Hay otra categoría de espíritus humanos, ¿sí? que no han trascendido y que ahí mismo está en la escritura, que no han trascendido, que no han logrado trascender y que no tienen el mérito de descansar. Por lo tanto, andan buscando la forma de cómo meterse a un cuerpo. Es una aberración todo esto, pero al final todos espíritus impuros condenados por la eternidad al lago de fuego. Nadie ni ningún tipo de jerarquía demoníaca o espíritus de otra índole nosotros debemos de tener contacto con ellos bajo ninguna circunstancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son espíritus que intentan tomar posesión de nuestra persona, controlar nuestro entorno y ya una vez hecho, robar, matar, destruir y ministrar toda clase de porquería y oscuridad en la vida de nosotros. Empiezan despacio. Primero te dan el dulce. Primero te desarrollan la dependencia y eventualmente el vicio hasta que te tienen bien atado, bien amarrado y después destrucción masiva sobre tu vida, ¿sí? Otra de las cosas de estos seres que trabajan al comando de un ser espiritual mayor llamado la serpiente.
el dragón, la serpiente antigua. Y ellos, el comando que ellos traen es muerte, destrucción, confusión, degradación. Y no son piadosos, ¿eh? Y otra característica de estos seres, pues que dentro de las jerarquías demoníacas son lo más bajo, lo más puerco, lo más sucio, lo más degradante entre la jerarquía satánica demoníaca. Ellos están en la escala más baja. Imagínense. Sí. Estos seres, ¿cómo operan? Nunca se van a presentar como quienes son, porque son engañadores, son espíritus engañadores y mentirosos. Se van a presentar siempre como ángeles de luz, para así engañar a las personas, ¿sí? Y en todo caso, si no se presentan como ángeles de luz, ojo con esto, también se pueden presentar según la persona que los consulta, como seres extraterrestres, ¿sí? Como seres de otra galaxia, de otra región en el universo y que están aquí para advertir y bla bla. ¿Okay? El caso es fascinar a la persona, desarrollarle fascinación por lo oculto, ¿sí? Se hacen pasar por seres célebres, importantes y conocidos para crear confianza, ¿sí? Ellos engañan en sus diálogos, mienten, manipulan sentimientos, manipulan pensamientos, manipulan actos. Entran e invaden el entorno de la persona y empiezan a ocasionar actos de impureza, suciedad, desorden, desequilibrio emocional, mental, espiritual. Toman el control de la mente, de las emociones, del cuerpo y del entorno donde la persona se desenvuelve y la infestan por completo. Esto es un trabajo gradual, ¿ok? No es de la noche a la mañana, es gradual. Y algo muy interesante que hacen con quienes los buscan, quienes buscan el ocultismo, ¿sabes qué hacen para lograr sus objetivos? Utilizan tu propia fe para matarte y destruirte, invadirte y matarte. Por ejemplo, una señora que tiene dudas acerca de su marido, que la engaña y esto y el otro, entonces va con Madame Pelitos, ¿sí? Madame Pelitos cobra $500 por leerle las cartas. Entonces va la señora y le dice, oye, fíjate que tengo dudas de mi marido. ¿Traes una foto? Sí. A ver, déjame ver. Ok. Y hacen ahí sus paramayas y determinan. Sí, efectivamente, tu marido te engaña no con una, sino con dos. En ese momento en que la persona recibe la noticia, la cree. Es decir, le mete fe a lo que le está diciendo la persona. Y es ahí donde el demonio cobra la fuerza necesaria, porque los demonios ocupan de la fe de la persona para tener poder y actuar, ¿sí? Entonces, si ya creyó la señora que le engaña el marido y el marido ni en cuenta, para la doña el marido la engaña. Y luego le dice a la otra, mira, una es una chaparrita morena con un lunar aquí. Y la otra, ¿quién será? ¿Quién será? Pues quién sabe. Y la otra es una alta, grandota, rubia. Ah, ok. Y si le pegaron al parecido de alguien que conoce, ¡ah, es mi comadre! No, no es cierto. Pero así es como funciona. ¿Sí? Y lamentablemente apelan a la fe de la persona y la envuelven por completo, y ahí es donde empiezan a destruirla, ¿sí? Cuando la persona les cree, la persona les da derecho legal para entrar a su mundo, a su vida, y empezar a destruirlo. Ellos matan, roban, invaden, destruyen, infestan, ¿sí? Enferman. Y no solamente eso, sino que la persona que va y consulta no tiene
comete, el gravísimo error que comete contra el cielo, contra el eterno, contra sí misma y contra toda su familia, contra su marido, contra sus hijos y sus nietos, porque les da el derecho legal para que entren a la familia y la destruyan. Es una cosa impresionante el daño tan grande que hacen estas personas ignorantes, ¿sí? Y bueno, una cosa lleva a otra y así la persona dice, no, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Traes una truza, un calzón de tu marido? Sí, mire, aquí está. Bueno, a ver, quiero que vayas al mercadito y me traigas estas ramas, que me traigas este perfume, esta veladora, este incienso y esto y el otro. Vamos a hacer un preparado. Te vas a traer unas cuantas gotas de tu periodo menstrual del segundo día. Vamos a hacer una mezcolanza y le vas a dar de comer a tu marido y le vas a dar de beber en el refresco y con eso lo vas a tener pero bien papi contigo. Y aquella mujer lo va a rechazar y ya se acabó el problema. Ok, bueno. ¿Cuánto? $500, ok. $500 por el preparado y te veo en un mes, me vas a traer otros $500 y así nos la llevamos. Cuando el brujo, el hechicero, el agorero es de a de veras, él está consciente que trabaja con demonios, que trabaja con jerarquías demoníacas, ¿sí? Sea cual sea su estilo y su práctica. Vudú, palo machombe, santería, lo que sea. Yorubes, sí, que es un rango, es una jerarquía. Yorubes creo se llaman. Se utiliza mucho por allá en Haití, en Puerto Rico, en República Dominicana. Ahí anda ese triangulito. Y obviamente en Venezuela está bárbaro este asunto. Sí. El caso es que así es como una persona mete a su casa maldición de altísimo nivel y se destruye a sí misma. Las consecuencias de esta práctica es daño mental, daño emocional, inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque esos espíritus ya empiezan a entrar y a salir de su cuerpo. Es una cosa tremenda, ¿sí? Traen plagas, traen tristeza, depresión, suicidio, ansiedad, trastornos, desequilibrios emocionales, mentales, enfermedades mentales, pobreza, ruina, maldición generacional, muerte prematuras, accidentes, alejamiento del eterno, imposibilidad para tener una relación espiritual con Hashem. La quiere más y después ya no puede parar, no puede estar sin que le lean las cartas, le lean la mano, ahí anda consultando uno y otro y si no le dicen lo que necesita, está dispuesta a pagar lo que sea. Además de que las personas consultadas cuando trabajan con demonios no solamente se limitan a hacer el trabajo que la persona les encarga, sino que la persona que fue a pagar por los servicios de ellos es consagrada sin ser consultada a Satanás. Le es entregada a la muerte o al Dios al que ellos le rezan, a la deidad que ellos le rezan. Es una cosa tremenda. Y lamentablemente se desarrolla un paquete de maldiciones muy amplio, ¿sí? Que cuando muere la persona se transmite a los hijos y de los hijos a los nietos y ahí se va la porquería esta, ¿sí? Está tremenda esta situación. Muy tremendo y hay que tener mucho cuidado con ser nosotros atraídos por la ocultista. Debemos de rechazarla, no debemos involucrarnos, ¿sí? Y tú dirás, bueno, ¿y si alguien me quiere hacer mal? Si tú
bien y tu casa está bien delante del Eterno, no entrará ningún tipo de brujería, porque tú tienes una autoridad espiritual y los demonios y los brujos lo ven. Cuando tú estás bien delante del Eterno, cuando eres una persona piadosa, la sangre del Cordero está contigo, el Ruach está contigo, un brujo no se va a meter contigo. Esto es real. Un demonio no se va a meter contigo, ¿sí? Sin embargo, si andamos en anarquía, si tenemos puertas abiertas, si alguien te manda a matar por medio de un espíritu, sí te puede pegar. Por eso nuestro escudo es Elohim, pero siempre y cuando tú estés bien, siempre y cuando tú estés consagrado, estés bendecido, nadie puede hacerte nada. Nadie, ni un demonio puede acercarte ni a ti, ni a los tuyos, ni a tu casa, ni a tu futuro, ni a tu linaje. Por más que te maldigan, por más que agarren una foto tuya y le escupan con bebida alcohólica y con humo de tabaco, con sangre, que le avienten sangre, le avienten encima órganos de vaca, de gallo, lo que sea, dientes de muerto, tierra de panteón, aunque te den de comer cosa mortífera, no te va a pasar nada porque el Eterno te cuida y te protege. Pero esto es si tú caminas en santidad y temes a Hashem. Porque si no tienes santidad personal, no desarrollas piedad, no tienes conexión con el camino de la justicia, te van a dar una recia y no te la vas a acabar. Y cualquier brujería, por ridícula que sea, que alguien la encontró en internet y te manda el hechizo, te va a llegar. ¿Por qué? Porque andas mal, porque tienes puertas abiertas y hay que tener muchísimo cuidado. Si profesas la emuná del Creador, tienes que ser una persona verdaderamente espiritual. Y así nada ni nadie puede tocarte. ¿Cómo saber si alguien te está haciendo mal? Bueno, observa, abre los ojos, chécate que en tu casa no hayan tirado cosas, que no amanezcan signos en la banqueta, en la calle, que si las cosas, los electrodomésticos no te duran, se te descomponen las cosas a cada rato, hay problemas en la casa, hay plagas cuando las condiciones ambientales no son las que propician, ¿sí? El mal ojo, el mal deseo, la envidia, celos, contienda. Nada de cuarzos, porque la gente dice, ay, voy a poner cuarzos o manzanas en las orillas de los cuartos para la mala suerte. Dios mío, todo eso es pura brujería, puro ocultismo. No lo practiquen, ¿sí? Entonces, el Eterno condena a quien paga por prácticas de ocultismo. Tengan mucho cuidado porque el Eterno desarraigó a los pueblos de Canaán por practicar el ocultismo. No sea, como dice la Torá, hallado en ti agorero, adivinador, pronosticador, hechicero o encantador. Cuidado con esas prácticas. Saquen de su casa todo lo que tenga conexión con el ocultismo. Saquen las imágenes y figuras precolombinas, mayas, aztecas, saquen de su casa eso, pirámides, cuarzos cargados, cadenitas, aretes con el yin, el yang, con los símbolos tradicionales del orientalismo, como el yin, el yang. Bueno, hay una diversidad muy grande, símbolos masónicos, libros, textos de brujería, de encantamiento. Saquen, tiren y quemen. Si tienen el Corán en su casa, quémenlo. Si tienen libros de filosofía asiática, quémenlos, sáquenlos. Todo eso está cargado, todo eso está sucio. Novelas de ocultismo, películas de terror.
música, casi todo tiene ocultismo el día de hoy. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que dejamos entrar a la casa, porque a veces sin darnos cuenta estamos viendo una película y salen cosas, y a veces inocentes. Los niños están siendo muy atacados con la cera, por ejemplo, muy el Harry Potter, y tantos programas, películas y series que llevan una carga ocultista, y lo único que hacen es despertar fascinación por el ocultismo. Y una vez que entra esa fascinación, la persona se va a encontrar atraída por ejercer algún tipo de estas prácticas ocultistas. Tengan mucho cuidado, porque esto trae mucha enfermedad, trae mucho atraso, trae mucho subdesarrollo, trae mucha maldición, y lamentablemente la maldición se transfiere a los hijos y a los nietos y a los bisnietos. ¿Sí? Hay brujos que se dedican a hacer daño, a matar gente, a enfermar, a empobrecer, a lastimar, a herir personas. A todos ellos el Eterno, así como lo hizo con Bilam, el Eterno les va a cobrar la factura, ¿sí? Y se van a ir al lago de fuego. Hay muchos de ellos que piensan que ya no tienen perdón de Elohim, pero sí lo tienen. Pero le temen más a la deidad que sirven que a Dios mismo, que a Elohim. Por eso deciden seguir sirviendo a esas entidades espirituales. ¿Por qué? Porque después se van a vengar de ellos, pero no saben que si ellos se arrepienten, voltean al cielo y retornan al Creador, el Creador les va a responder. Bueno, espero haya sido de bendición. Y bueno, la instrucción ahí está. Si tú alguna vez practicaste ocultismo y recibiste los beneficios del ocultismo, arrepiéntete. Si llevaste a tus hijos a que les leyeran les pasaran el huevo, que les dieran el ramalazo, les pasaran el tabaco para curarles el mal ojo, la temperatura, etcétera, arrepiéntete. Y necesitan bendecir sus vidas, necesitan liberación para romper cadenas de maldición que vienen por causa de las prácticas del ocultismo. No hay aberración más grande que un padre lleve, o una madre lleve a sus hijos a esos lugares para que les hagan tal o cual trabajo, o tengan éxito, o les den amuletos y les cuelguen cantidad de talismanes. Y no tiren toda esa basura, sáquenla de su vida, porque si no, la abominación te vuelve abominable ante el Creador. Y acuérdate que quien practica esas cosas es desterrado de la presencia del Eterno. Y después no digas que nadie te lo dijo. Finalmente, las naciones que han sido consagradas por sus gobernantes a entidades espirituales de maldad, a principados demoníacos como Venezuela, Cuba, Colombia, México, Estados Unidos y muchas regiones en el mundo han sido entregadas a estas deidades. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Tamaulipas tuvimos un gobernador practicante asiduo de la nueva era, y entregó el estado, entregó la capital al espíritu de la muerte. O sea, es una cosa impresionante. ¿Sí? La masonería misma consagra al Dios de ellos, ¿sí? Consagran a las naciones, a los municipios, a los estados, los consagran al Dios de ellos. Es tremendo. Aquí Ciudad Victoria, por ejemplo, está cercada por distintos monumentos masónicos, curiosamente colocados en lugares estratégicos, formando una red. O sea, ellos saben lo que están haciendo. Los brujos también hacen lo mismo. Lo que sí me queda muy claro es que cuando tú eres un creyente verdadero, contigo no se meten. Y por más que los gobernantes o los brujos maldigan las ciudades, los territorios y las regiones, tú estás protegido por el Eterno, porque el Eterno es nuestro magén, nuestro escudo, ¿sí? Y bueno, termino con esto y decirte, nunca le temas a estas cosas.
si tú estás bien delante del Creador. Jamás temas, ni tampoco estés tu fe, porque de repente puede darse el caso de que salgas de tu casa un día y encuentres una rata seca, así, ¡ay, qué es esto! Sí, ya cuando te asustas y le das crédito a eso que estás viendo, le das poder. Y ahí es donde empieza a activarse el hechizo. Tengan mucho cuidado en qué depositan su emuná. ¿Ok? Hashem les bendiga abundantemente. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Shalom.